Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Pues nuevamente estamos aquí en una mesa de análisis. Este es hoy día martes 14 de noviembre de 2023 y pues hoy hemos escogido de tema algo que es, yo creo, muy importante para la sociedad y que a lo mejor por ahí puede haber gente que no sepa de estas experiencias. Y los que ya las conocemos, pues sabemos que es muy importante. Le pusimos de tema integración social, círculos de estudio. Entonces, pues los círculos de estudio, digo, creo que son muy, muy importantes. Le puse aparte del cartel, pues a lo que le pongo por ahí la musiquita y esto, un tema que podría pensar la gente y esto que tiene que ver, es como por la mujer. Pero sí, para mi gusto sí tiene que ver porque precisamente en estos círculos de estudio, pues creo que nos hemos hecho conscientes muchas y muchos de los ciudadanos que llegamos a asistir a esta especie de escuela ciudadana, pues de muchos temas que luego estábamos un poco insensibles o lejanos de saber de qué se trataban, y pues entre ellos viene pues precisamente el tema pues de la mujer, ¿no? De cómo llegó a ser muy invisible, muy inexistente a los ojos de la misma sociedad, hombres y mujeres por igual. Entonces sí, por eso le puse eso, porque pues por estos círculos de estudios pues han transitado infinidad, de causas sociales, como ahorita la que estamos pues tan todavía preocupante situación de Palestina. Y bueno, pues ahorita no nos acompaña uno de los ponentes por también falta de poder estar presencialmente, y ya posteriormente haremos nuevamente otro programa de estos y pues esperemos nos acompañe con más posibilidad de su agenda. Pero hoy, bueno, pues aquí tenemos a alguien muy, muy importante para mí. Yo creo que una experiencia de 20 años o más. Y pues nada menos y nada más de el Círculo de Estudios Brújula Metropolitana, que para mí, pues yo, ¿verdad? En mi propio concepto, como la gente mucha que conozco, pues es creo de los más importantes y reconocidos por su labor. Yo creo que no ha habido tema ni causa que no aborden, que no atiendan, y pues que ellos son gente totalmente activista, ahora sí, en la práctica, en la teoría, acercándonos siempre pues las mejores personalidades para poder tener los conocimientos sobre cada tema. Y tenemos hoy pues aquí nada menos nada más que a Fabián Zavala, que nos hace el enormísimo favor de estar presente, y quiero que pues él nos comente cómo surgen, en qué fecha, cuál fue, digamos, el motor que originó esta importante labor social que pocos se dieron la tarea de hacer, y que pues también gracias a toda esta labor que llegaron a hacer, pues tienen ahí sentado al señor presidente ahorita, porque desde aquí se empujó por muchos años ese proyecto, esa intención de hacer una transformación. Entonces, pues, por favor, Fabián, si nos platicas cómo empezó esta idea, tus experiencias, lo que nos quieras abordar, para empezar a conocer pues la trayectoria que han tenido en Brújula Metropolitana. Por favor, Fabián. Bueno, pues muchas gracias, Angélica de la Cruz, pues por estos comentarios tan considerados, tan amables, yo diría tan afectuosos. También gracias por permitirnos participar en el programa de las tertulias, que viene creciendo con grandes intervenciones, me parecen a mí muy importantes. Hemos visto a varios compañeros pasar por aquí
y bueno, pues hemos seguido también, bueno, sus opiniones acerca de las cosas que estamos viviendo. Pero pues les agradecemos mucho que nos hayan dado oportunidad de participar en este proyecto y en este lugar tan hermoso. Eh, y pues gracias. Pues mira, en relación a los círculos, eh, nosotros lo vemos más o menos de este modo. Los círculos han sido una experiencia histórica. Es decir, en México, pues en una plática, el maestro Ávila nos exponía cómo desde el siglo XIX se habían conformado círculos eh, en su mayor parte relacionados con la formación del movimiento obrero de los trabajadores y que se reunían para debatir las circunstancias que estaban viviendo, los retos que tenían, la manera de organizarse, en fin, pues toda esta experiencia que fue de altibajos y muy, yo diría, accidentada, pero que se desarrolló a partir de estas estructuras organizativas. Después vinieron los antecedentes de la revolución con la formación de los círculos antirreeleccionistas. Entonces la gente se reunía en casas, en algunos lugares donde compartían algo de beber o de cenar, y ahí iban pues, debatiendo acerca pues en ese momento, pues la dictadura porfirista, la necesidad de promover un cambio, la necesidad de comenzar a abrir un proceso democrático y sobre todo combatir la reelección de Díaz, en fin. Entonces, bueno, esa es el Club Verde, por ejemplo, que era un círculo, pues me imagino que amplio eh, en esa época. Y bueno, pues posteriormente vino la revolución y continuó estas experiencias, una vez pasada la revolución, una vez estabilizada la vida social, pues también el desarrollo propio de la dinámica del país fue llevando a la formación de nuevos círculos o mecanismos a través de los cuales la ciudadanía se reúne a intercambiar puntos de vista, a compartir y organizaciones, por ejemplo, de los trabajadores o organizaciones profesionales comienzan a debatir pues la realidad nacional, aunque sean realidades, aunque sean movimientos particulares, regionales, en gran medida están motivadas por el proceso de neoliberal en México, que tuvo un impacto muy negativo y que empezó a suscitar una, pues, un atentado contra la calidad de vida de la población, contra los derechos de la población, contra el derecho a la información, comprometidos para actuar de manera organizada y empezar a hacer algo. eh, yo creo que fue a raíz de el gobierno de Fox. Bueno, había habido ya varias experiencias, pues el salinismo, el movimiento zapatista. En general, pues la población participaba en estos eventos, ¿no? Es decir, fuimos a las marchas cuando el levantamiento zapatista, fuimos a marchas desde el 88, ¿no? Sin embargo, esta forma orgánica, por decirlo de alguna manera, comenzó para nosotros en el gobierno de Fox. Un elemento que fue un acicate fue el momento en el que Fox y Castañeda, Jorge Castañeda, estaban proponiendo, había pasado el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, y entonces ellos tenían el discurso de que no podemos escatimar el apoyo para Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, y tenemos que apoyar todos, etcétera. Y en ese discurso comenzaron a incorporar que México debía enviar a sus jóvenes a la guerra de Irak.
Entonces fue una postura, obviamente tuvo una gran censura de parte de la población, esa es nuestra percepción, pero fue como un acicate para lanzarnos a inventar cosas. Nuestra experiencia pasa primero por una revista. En ese momento decidimos hacer una publicación para comenzar a exponer puntos de vista sobre la realidad y todo eso. Era una cuestión un poco improvisada, pero bueno, pues comenzamos a hacer este esfuerzo con varios amigos, compañeros, familiares y iniciamos este proceso más o menos en el 2003, ¿no? Y bueno, pues continuamos y empezamos a desarrollar este proyecto, a vincularnos con algunos unos circuitos. Ahí había una cuestión que no pudimos resolver adecuadamente, que era pues cómo podíamos hacer esto autosustentable, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos financiando este proyecto, pero cuando llega el 2005, que es el desafuero, entonces las cosas comienzan a precipitarse también. Y bueno, viene todo este proceso en el que, bueno, estamos involucrados muchas personas de la población y después viene la elección del 2006 y bueno, el fraude. Viene también el plantón en Reforma y entonces en el plantón ya era una, digamos que una necesidad, era eh, un hecho el que los ciudadanos y las personas, los habitantes de la ciudad y también del país en general se reunieran a debatir los hechos, ¿no? Analizar la política, analizar las posibilidades, analizar los comentarios de el ahora presidente López Obrador, analizar lo que comentaban algunos líderes sociales, algunos académicos, en fin, ¿no? Algunos representantes de partidos políticos. Entonces se hizo un crisol de intercambios y de información que comenzó a fructificar y a partir de ahí, bueno, después se retira el plantón, pero ya la dinámica está establecida, ¿no? Y bueno, pues a partir de entonces es que unos meses, creo que 1 o 2 meses después de que termina el plantón, iniciamos una actividad con varios compañeros, nos reuníamos primero en el Zócalo de la Ciudad de México, después, bueno, pues hablamos con algunas personas que estaban en un lugar que se llama en Tacuba 53, que era el grupo Tacuba y ellos, pues abierta y amablemente, de manera inmediata, nos dijeron, bueno, pues vengan a reunirse en el espacio que tenían en ese momento, y ahí iniciamos las actividades con varios compañeros. En ese momento el círculo era el círculo del centro histórico, porque era así se había denominado. Esto duró un tiempo, exactamente no recuerdo cuánto, y después tuvimos algunas diferencias, entonces comenzamos a hacerlo ya como brújula metropolitana, partimos primero a- al Museo Casa de Carranza, ¿sí? Y entonces ahí continuamos con esta actividad y pues bueno, era la forma como pudimos hacerlo y después pasamos por diversos lugares, por, eh, por Mercurio, que era una empresa, una agencia de viajes que amablemente la familia de Orozco, amablemente nos apoyó incondicionalmente siempre. Bueno, ellos formaban parte de la movilización y de la preocupación que se estaba haciendo patente en ese momento. Entonces era una manera de hacer común la necesidad de debatir y compartir y actuar, ¿no? Entonces la familia Orozco
Edna Orozco Morón, Luis Orozco Morón y su papá, el maestro Orozco, nos apoyaron con las instalaciones de su agencia de viajes durante varios años, ¿no? Estuvimos con ellos. Después, bueno, pues las cosas no iban bien en el país y eso se reflejaba pues en la vida cotidiana de todos. En el caso de Viajes Mercurio, ellos tuvieron contratiempos con la viabilidad de la empresa, ¿no? Porque pues se iba deteniendo la vida económica y también pues ellos tenían menos posibilidades, en fin, y todo eso llevó a que no, era pues obligado también para nosotros pasar a otro espacio y dejar que ellos pudieran disponer del tiempo que usábamos ahí para algún proyecto que les pudiera generar recursos, ¿no? Y así pasamos a las instalaciones del Partido Popular Socialista que estaban en Álvaro Obregón y también ahí estuvimos un par de años y, en fin, perdón, ya me estoy excediendo con esto, pero No, no hay problema porque, bueno, siempre hay que partir luego del principio. Pero, eh, ahorita, bueno, aparte que sigas ahí, yo te quisiera comentar, yo llegué a asistir ahí con ustedes en Mercurio, en Álvaro Obregón, y bueno, tú tendrás los datos duros, ¿verdad? No sé, se me ocurre a ojo de buen cubero que no lo tengo muy bueno, pero bueno, de algo sirve. Que luego éramos ahí, no sé, un público, diría yo, presencial, pero pues tú me vas a dar el dato bueno, el dato duro, el dato firme. Pues yo creo que éramos 200, 300 gentes que luego, o como cuántos eran, y a lo mejor yo los veía dobles, ¿verdad? Y no creo haber ido alcoholizada, pero yo veía muchísima gente, Fabián, porque bueno, los temas, reitero, también ahorita nos faltó el ponente, Buzón Ciudadano, ya nos hará favor en algún punto, que están luego aquí sus reuniones en el Parque de la Postal. También llegué a asistir con ellos, pero siempre jalé más hacia acá con ustedes, tengo más contacto y pues sí he sido, diría yo, testigo, ¿no? De que ustedes, no digo que allá no, o en otros, pero así que todo el mundo los conoce, ustedes conocen a todo el mundo, ha habido gente tanto de la academia como de la política ahí que han pasado por Brújula Metropolitana. Sería imposible concebir Brújula Metropolitana sin Laura Nava, que ahorita no está, ¿verdad? Pero nos acompaña su espíritu y pues ella precisamente hay gente que pues dice Laura Brújula, ¿no? Porque es muy ella básica, muy importante en este círculo de estudio, pero sí, siempre ellos, excelentes temas, todo, bueno, aparte pues tienen un carácter, un carisma encantador, una paciencia, un trato con toda la gente maravilloso, pero a lo que voy es que en esto de los números de la gente que luego estábamos ahí presencial, luego nos viene la pandemia, pero yo diría que antes de la pandemia, por eso lo pongo aquí como comentario para que él nos explique. De hecho, hicieron diría yo, festejo, o no sabría, él me explicará cómo llamarlo, cuando ganó Andrés Manuel en el 18, estuvimos ahí también era la Roma, ¿no? Por el metro que era Chihuahua, el Metrobús, en la Casa de Cultura. Entonces hubo bueno, como en muchas partes, ¿no? En alcaldías y demás, pero acá por Brújula Metropolitana hubo esta especie de festejo, de una fraternidad hermosísima. Estuvimos compartiendo ahí, pues música, plática, algún platillo, la gente llevó de todo, no había de todo y sobraba de todo. Y yo creo que lo que más sobraba era el ánimo, la felicidad, la euforia por el triunfo
pues de la 4T. Entonces digo, aparte que pues ellos han sido siempre promotores, impulsores de todas las causas nobles, pues siempre en marchas, en convocatorias, en escritos, Fabián es de los que escribe mucho, en fin, pero yo pienso, por eso lo pongo aquí para que él nos explique, que antes de la pandemia, pues nos desarticuló presencialmente el triunfo de la 4T. Nos desarticuló, nos hizo, yo pensaría, y lo puse una vez en algo que escribí ahí, que está uno así como cuando bebes y luego estás dormido en aquello de la resaca y todo, pues estás así muy contento, muy relajado. Y siento que la gente nos embriagamos de ese triunfo, los que asistíamos a los círculos o cosas así, y pues todavía como que no jala. Luego, bueno, viene la pandemia y bueno, ya nos dio la peor arrastrada, porque ahorita es muy complicado. De hecho, este espacio que vuelvo a agradecer aquí, pues la nobleza de la dueña del espacio, Casa Iturriaga, que nos permite sesionar o transferir aquí, pues yo siempre hago la invitación, ¿no? De que pues vengan y pues es raro que tengamos gente presencial. Entonces, como que nos falta volvernos a integrar otra vez. En qué buena 4T, qué gente estuvo contenta de haber luchado durante años, de haber visto unos murieron antes, pues que se lograba. López Obrador queda de presidente, pero otros, bueno, siguen todavía yo de las mieles del triunfo, así como en un relajamiento padre. Pero yo creo que el tema pues sigue abierto a que hay muchas causas, hay muchas cosas que se tienen que estar en los momentos que hubo más gente. ¿Tú qué opinas al respecto de esta desarticulación, diría yo, social que hemos vivido primero por el triunfo, el gusto, y luego pues la pandemia, y luego como que ahora ya no se sabe si tienen miedo a contagios? Siempre es importante un saludo fraterno, un comentario, precisamente aquí pues en vivo, bueno, Fabián, esto, aquello, en fin, o cualquier ponente que venga. Entonces sí es importante estar presencialmente. ¿Qué nos dices, por favor, Fabián? Gracias. Bueno, yo lo que sí, había reuniones que fueron muy exitosas con mucha gente. Había una convocatoria que permitía que la asistencia fuera significativa. Dependía mucho de la temática, eh, porque la temática también definía el grupo de interés que iba a participar. Y pero también yo consideraría que era un momento diferente. Digamos que la formación de estos círculos, bueno, que hubo varios elementos que coadyuvaron a que se desarrollaran. Los círculos eran una suerte de red, una red de grupos ciudadanos que intercambiaban puntos de vista, intercambiaban eh, posturas y debatían, en fin, era una red. Nunca nos vimos nosotros como digamos, un grupo de ciudadanos aislado no, siempre compartíamos con otros grupos que han sido muchos. No quisiera hacer referencia porque realmente fue una cantidad importante de personas. Creo que decía, no quería, pero creo que sí me comentaré algunos que recuerdo. Bueno, pues por supuesto que es el Buzón Ciudadano. Está Radio AM, ¿no? Había un círculo en el Ajusco, otro círculo que estaba en San Ángel, eh, en fin, son muchos. Había, me parece que también uno en Iztacalco, eh, eh, pero, ¿dónde más?
recuerdo cosas, ¿no? Por ejemplo, en Iztacalco, bueno, me parece que ahí estaba un familiar, un hermano todavía de la que en ese momento todavía no era una política, que era Citlali. Este, estaba también, bueno, eran muchos. En el centro, El del seminario de izquierda latinoamericana, que no está en Guerrero, también sí, estaba en sí, sí, Tacuba, ¿no? está el Círculo Central, así se denominaba. Estaba, bueno, en la universidad también había un círculo, eh, ¿cómo se llamaba? El que estaba, operaba eran estudiantes universitarios y estaban ahí formando, bueno, actuando también en una cantidad importante. Esto hablo solamente de lo que conozco, de que recuerdo en la Ciudad de México, pero en provincia también había, eh, no recuerdo en este momento todos, recuerdo así algunos nombres como, porque eran nombres llamativos. Había uno que se llamaba, ¿cómo? Guanatos, estaba en Guanajuato. Este, bueno, ¿en dónde más? Bueno, en Tabasco, por supuesto. eh, en fin, era ahora sí que una playa de grupos ciudadanos que estaban interviniendo, y por supuesto que había una gran comunicación en esta red. Pues esta red, cuando surgen los círculos, en gran medida una razón muy importante para todo el desarrollo es romper el cerco informativo, ¿no? Claro. De entrada es el conflicto con los medios de comunicación que están distorsionando la realidad, difamando la participación. Se difamaba todo el asunto el plantón, claro, y la postura de López Obrador. En fin, era pues prácticamente una confrontación. Los círculos en gran medida tenían como finalidad romper este cerco para divulgar lo que venía ocurriendo en el país, y que era necesario que la población pudiera tomar cartas en el asunto, hacer suya la necesidad de resolver estos problemas, y por supuesto participar, y por supuesto ir avanzando para eh, defender a los derechos, defender a la población. En fin, era una situación emergente. Eso era un aspecto que era central en la participación y en la formación y en la actividad de los círculos. Vivimos una situación emergente, y como tal la tenemos que asumir, y como tal la tenemos que compartir con la población para intentar eh, defender y luchar los intereses de la población, los intereses de la soberanía, etcétera, ¿no? Ese era el escenario. Entonces era una realidad eh, emergente. Además, pues la información simplemente lo iba confirmando. Por supuesto que no, el acercamiento con la población, con los ciudadanos, con los vecinos, eh, implicaba asumir posturas específicas. Es decir, todos somos diferentes, todos tenemos intereses, posturas, experiencias ascendientes muy diferentes. Entonces, ¿cómo lograr que hubiese una comunicación con una gran diversidad de personas para poder atraerlas y poder compartirles esta preocupación de una emergencia? Claro. Entonces, bueno, pues hubo necesidad de empezar a plantear una dinámica que básicamente era ir construyendo una comunidad, ¿no? Y construir una comunidad implica aceptar y compartir la diversidad, y hacer un espacio en donde prevalezca el respeto y la fraternidad y el intercambio. Entonces, bueno, pues en gran medida fue el proceso. Me parece que todos los círculos y fueron construyendo este proceso a través de la formación de comunidades que, por supuesto, tenían diferencias, pero intercambiaban sus puntos de vista con respeto y con cordialidad y con fraternidad. Y además, una parte que para nosotros fue importante es que todo este esfuerzo suscitara, promoviera
indujera la participación. Había que participar por la defensa de los intereses, de los derechos, de la seguridad, de la calidad de vida de la población, etcétera. Había habido muchos eventos, no quiero hacer una relación de eventos que iban mostrando la emergencia, ¿no? La preocupación por intervenir para que pudiera enfrentarse este proceso de deterioro que se venía viviendo. Entonces, bueno, pues creo que los círculos fueron un elemento importante que ayudó o coadyuvó a este proceso. Pero pienso que fue una gran red y además entre otras cosas que se fueron presentando, porque también hubo pues otros actores que tuvieron, bueno, pues sobre todo pues una movilización política y una postura política y una estrategia política que se vino desarrollando e implementando, ¿no? Nosotros, pues, de acuerdo a nuestras posibilidades, nos concentrábamos en lo que podíamos hacer en relación a la comunicación, al intercambio de información y a la convocatoria para reunirnos y debatir algún aspecto específico. Claro. Estos aspectos no podían reducirse solamente a el análisis de datos, por ejemplo, de cómo se ha deteriorado el ingreso de la población o cómo ha habido una cantidad importante de muertos en el país o de desaparecidos. Sí, había que decir esto y hablar de esto, pero también teníamos que considerar las visiones y los puntos de vista de esta gran diversidad para poder incorporar a esta diversidad de perspectivas en un contexto que permitiera compartir la preocupación sobre la condición que vivía nuestro país y se pudiera permitir que cada uno de ellos pudiera vislumbrar sus intereses y su condición en este contexto general, ¿no? Y con base en eso, bueno, acompañarnos para poder participar en los eventos que se iban presentando. Entonces, pues eso fue básicamente lo que ocurrió. Ahora, es decir, a veces en ocasiones había temas que llamaban mucho a los participantes, o sea, había una audiencia importante, ¿no? Y también en algunos casos eh, los compañeros iban por esta posibilidad de encontrarse y de convivir. Por eso hablo de que los círculos iban formando una pequeña comunidad, ¿no? Porque también esto implicaba el poder encontrarse con otras personas, con otros amigos y poder debatir acerca de los acontecimientos que se venían presentando, de las notas del periódico, de la información, en fin, entonces por eso a veces derivaba el círculo, terminaba la sesión y entonces algunos compañeros, y bueno, a veces lo hacíamos nosotros también, se iban a tomar un café o se iban a cenar y entonces la sesión pues, terminaba ya tarde porque aquí tiene que ver un poco algo que han comentado ya en varias ocasiones, se ha comentado precisamente en el movimiento, porque todo esto también corresponde a lo que se ha denominado el movimiento. El movimiento, pues yo diría el movimiento López Obradorista, ¿no? Que es el movimiento pues, de la sociedad, ¿no? De la ciudadanía. Y se retomó una idea, que es un planteamiento que hizo Gramsci. El Gramsci decía que había que prepararse, ¿no? Porque se necesitaba toda pues, la preparación, el conocimiento. También decía que era importante organizarse, ¿no? Para tener una pues, presencia ordenada. Y un aspecto que señalaba es, también decía, conmuévanse. Decía, bueno, prepárense, organícense
y conmuévanse. Es decir, haciendo referencia a la necesidad de formar parte de la comunidad, ¿no? Y de hacer propios los procesos y las preocupaciones y los intereses y los derechos este, que se presentan en la sociedad. Entonces esto fue más o menos lo que estuvimos ahí empujando y pues la manera como pudimos, pues, digamos, ponernos de acuerdo para ir desarrollando este proceso. Esto creo que fue en un momento, el momento previo a la elección. Cuando llega la elección, pues sí viene un cambio, y cambia el escenario, cambia el horizonte de, de la realidad que estamos viviendo. Sí, yo pienso también que hubo una suerte de desmovilización, ¿no? Porque pues el proyecto eh, de nación comienza a implementarse de manera concreta en el ejercicio gubernamental, ¿no? Entonces esto implica ya que algunas cuestiones tenían que ir tomando ya una forma concreta a través de las políticas públicas. Y esto comenzó a ocurrir, pues ha ocurrido de una manera, a mi parecer, muy significativa, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso significó que también muchos de toda esta red de participación de la ciudadanía se sumó a algunos programas gubernamentales. Otra parte, bueno, se sumó a el desarrollo que tuvo Morena como partido político, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son aspectos que ocurrieron. El escenario cambió, ¿no? Y sin embargo, creo que, bueno, pues ha permanecido una dinámica que continúa con la evaluación y con el intercambio de información y con, bueno, pues el desarrollo y la formación comunitaria, ¿no? Creo que, por supuesto, que cuando vino la pandemia, pues todo se colapsó. Y el colapso fue muy severo. Después vino la guerra de Ucrania y han venido una serie de eventos que sí han eh, trastocado mucho la dinámica social, además de que la propia tecnología, como lo comentabas tú, creo que tiene una faceta que atenta contra la comunicación, ¿no? Y esta faceta, pues también ha hecho estragos en el acercamiento, en el intercambio entre las personas, entre los ciudadanos, y ha afectado a esta vida comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha reducido el encuentro presencial, se ha pretendido sustituirse con los medios electrónicos, pero eso lo que ha suscitado es que el intercambio y la dinámica de encuentro se han deteriorado, ¿no? Entonces, en fin, o sea, esto también ha ocurrido. Creo que ahora procede también pues, continuar eh, promoviendo este encuentro, ¿no? El encuentro, ¿no? Ya me extendí. No, bueno, aquí entre Fabián y yo que nos extendemos, nos vamos a anochecer. Nos va a llegar el día 15 aquí. No, no, no. Muy bien y muchas gracias porque pues sí, la opinión tuya es muy importante precisamente porque pues tienen una experiencia permanente. Ustedes se han mantenido los miércoles, ¿no? Saliendo pues ahora al aire y pues antes era presencial. Entonces, pues obviamente preguntarle a Fabián, pues es preguntarle, como dicen, como eso del el Papa, ¿no? No le vamos a enseñar a dar misa al Papa, pues él tiene toda la experiencia en círculo de estudio, en organizar, en temas, en fin. Y por eso es que es
digo, aparte que él nos cuente todo, pues esta pregunta, ¿no? ¿Qué opina él? Porque sí veo en varios espacios, no solo aquí conmigo, que pues yo estoy así como apenas naciendo, pues diríamos, se enfrió, ¿no? La presencia, ¿no? De los compañeros. Yo me acuerdo que en aquellos entonces pues siempre encontraba uno gente ahí conocida, se hacía uno amistad, en fin. Pues de ahí también estaban pues los de solidaridad con Cuba, luego con Venezuela y ahora pues, digo, no ahorita, pero también después Palestina. Entonces siempre había caras conocidas, ¿no? Y pues era muy agradable porque siempre estaba uno con gente que éramos como una familia, ¿no? Siempre se encontraba uno por ahí, se saludaba uno, no faltaba que encontrara uno amistades. Y bueno, ahora pues sí, se siente uno así medio solo, ¿no? Nada más hablando pues al aparato que nos está transmitiendo y por ende grabando. Y bueno, sí hace falta esa calidez humana que pues ahora brilla la ausencia, ¿no? De los que estaban antes presentes, pues ahora en vez están del otro lado o no pueden verlo en ese momento y bueno, ya lo ven en repetición. Eso también es importante, yo no digo que una cosa quite la otra, por ejemplo, para mí es muy importante que esto no solo se transmita, sería quizá lo de menos, sino que se grabe y se repita para que la gente pueda aprovechar precisamente pues la participación de los y las ponentes que nos hacen favor de venir, de pues favorecernos con sus participaciones. Entonces sí, obviamente la tecnología nos ayuda mucho en eso, pero también nos hace falta la presencia de la gente. De hecho, pues te lo llevas así como ya grabado, ¿verdad? Lo tienes en tu teléfono, lo puedes repetir o lo puedes compartir, eso es muy práctico. También aprovecho pues para recordarles que hagan favor de suscribirse al canal SIC Tertulias en YouTube para que puedan hacer crecer este proyecto que es precisamente tratar de seguir abonando como muy poquito en granito de arena a lo que ya está vigente, que son los círculos de estudios permanentes y sobre todo no para hacerles competencia, sino pues simplemente para ir así como los pescaditos que van ahí con la ballena, que serían ellos la ballena, uno ahí pegadito pues para seguir en ese nado, ¿no? Pues Fabián, también me gustaría comentar aquí, ¿cómo ves tú ahorita que pues ha habido estas marchas de Palestina, bueno, en favor, solidaridad palestina? ¿Cómo ves cómo se está integrando la gente? ¿Siguen apoyando esta difusión de los círculos como el tuyo y los demás a esta integración en solidaridad a las causas? Te comento esto porque pues era muy importante que ahí llegaba uno y te registrabas, ¿no? Dejabas tu nombre, tu correo. Entonces, por medio del correo, pues antes no teníamos WhatsApp y esto, pues nos llegaba la información. Aparte de, pues, la convocatoria para asistir, el tema, el ponente, pues también gente que escribía, pues ahí todo el mundo podía poner lo que escribía y se difundía y todo el mundo nos enterábamos de qué iba a haber. Todavía sigue esto vigente, pero tú en tu percepción, ¿cómo ves esto último, que es lo más reciente, doloroso y reciente, lo de Palestina? No reciente, sino estamos viviéndolo todavía. ¿Cómo los círculos de estudio siguen haciendo esta función social? ¿Qué opinas ahí? ¿Siguen siendo suficientes las convocatorias que se manejan por ahí? Por ahí luego hay gente que ya no usa mucho el correo electrónico porque pues lo desplazó el WhatsApp. Otros sí a la antigüita, ¿verdad? Pero
¿Cómo ves? ¿Sí sigue funcionando? ¿Sí seguimos estando comunicados por estos círculos de estudio? Sí, gracias. Yo pienso que sí, que la situación ha cambiado, pero ahorita que comentabas, iniciabas el comentario, recordaba una frase que se tenía, sobre todo a partir del plantón, y que él lo comentó el presidente López Obrador en esos momentos, y que está retomada, no recuerdo ahorita de qué personaje histórico, pero decía, hay que hacer lo que podamos, con lo que podamos, hasta donde podamos. Entonces yo creo que había también una idea, pues una mística que iba en ese sentido. En la postura de los círculos y de la movilización del movimiento en general, ¿no? Eh, porque esto lo comento porque no se partía de una postura competitiva. Uh-huh. Es decir, la cuestión era, vamos a hacer lo que podamos hacer, uh-huh, ¿no? Hagámoslo porque es importante, porque es necesario, porque tiene sentido, porque es un compromiso ético, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo vamos a hacer con los resultados que podamos tener, pero no podemos dejar de hacerlo, es un compromiso ético, uh-huh, y lo hacemos en esas condiciones. Entonces, eh, primero, la postura de la competencia no existía o pues era una cuestión menor, ¿no? Y creo que esto era la postura con la que había un acercamiento con la población, con la ciudadanía, y pues con esta premisa es que se iba desarrollando el trabajo. Creo que eso fue un aspecto importante, o ha sido un aspecto importante. Ahora, en relación a lo demás, yo creo que por supuesto que tienen una vigencia, siempre la van a tener, o sea, siempre la formación de comunidades, el intercambio, el acercamiento, la fraternidad, la solidaridad, eh, eh, la difusión de la realidad, eh, eh, el debate sobre la, es una cuestión esencial, fundamental, y ha sido también el objeto del ataque de los grandes intereses, en particular de los medios de comunicación, ¿no? Pero ese es el ataque. Entonces, ellos tienen como fin destruir esta dinámica comunitaria, ¿no? Pues en el caso de la población, de la ciudadanía, pues de la defensa de sus derechos, pues la cuestión es poder ir construyendo una vida colectiva que permita comprender la situación que estamos viviendo, ¿no? Para poder tomar las mejores decisiones y para poder defender o asegurar las dinámicas, los proyectos que convienen a la población o que atienden a sus derechos, en fin. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que nunca van a perder vigencia, ¿no? Al contrario, tienen vigencia. En particular, pareciera como si el hecho de que el proyecto de nación que ha promovido el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, entró a su fase de concreción, y esto ha disminuido la necesidad de la difusión y todo. Bueno, pues hay una conferencia de prensa mañanera que eh, establece una comunicación directa con la población y que le informa y que le da de manera detallada una exposición acerca de los temas que les interesa a cada una de los sectores, a cada una de las regiones, de las comunidades, etcétera. Entonces, bueno, se tiene ese, ese mecanismo que es muy rico y que es muy importante, y es una comunicación directa entre el gobierno del país, en la presidencia de la República, con la población.
Y sí, por supuesto que eso es importantísimo. No podemos, tenemos que partir de la premisa de que también hay una dinámica importante y lo hemos visto, no podemos omitirlo, que intenta eh, trastocar la concreción del proyecto de nación que se ha venido enarbolando, ¿no? Que intenta detener los cambios que este proyecto implica, ¿no? Y que ha estado saboteando o intentando sabotear estos avances, ¿no? Y esto además en un contexto mundial que es muy crítico, ¿no? Entonces, y además dentro de la postura que se ha venido enarbolando por parte del gobierno mexicano, que es la formación de una postura humanista, ¿no? Que humanista en el sentido de, pues por supuesto que recuperar toda la aspiración histórica del pueblo de México y convertirla en un proyecto para bueno, pues para orientar las decisiones de política pública y las decisiones de gobierno que se vienen tomando y para reordenar la vida de la sociedad, ¿no? Y además para sugerir en otras comunidades, en otros países, esta nueva correlación de fuerzas que respete los derechos de la población, ¿no? Que respete el derecho a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto forma parte de un momento, un nuevo momento, en donde se intenta concretar este avance de un proyecto nacional y hay intereses muy poderosos que están intentando continuamente descarrilar los avances. Entonces, bueno, ahora tenemos también que comprender y que debatir y que conocer y que sumarnos eh, en este proceso de defensa de los derechos, porque a final de cuentas, en el proyecto que se plantea, lo que, como se ha señalado por parte del gobierno de López Obrador y el propio presidente López Obrador, lo que está en el centro, lo que tiene la máxima prioridad en este ejercicio de gobierno y en esta política, en este proyecto de nación y en esta formulación de un humanismo, lo que tiene la prioridad es la población, en particular la población más desprotegida. Entonces, bueno, pues yo pienso que en el caso de los círculos, esta es una tarea, el participar y el debatir y el explicar y esclarecer las circunstancias de este proceso es una tarea que se tiene ahora, ¿no? Y también es comprender que los procesos de cambio, este proceso de transformación, es un proceso que no va a ocurrir desde la postura gubernamental. El proceso de transformación tiene que ser un proceso colectivo en el que toda la sociedad vaya llevando adelante estos cambios, ¿no? Ha habido una serie de avances muy importantes, pero todavía lo que falta pues es bastante, ¿no? Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, por ejemplo, la reforma político-electoral, eh, y bueno, pues asegurar la soberanía sobre los energéticos, asegurar la producción alimentaria que le dé autosuficiencia al país. En fin, creo que hay muchos aspectos que tienen que debatirse y en los que la propia población tiene que intervenir para apoyar en la defensa de sus derechos y de su calidad de vida. Claro. Entonces, pues creo que sí, los círculos tienen una tarea importante que desarrollar. Claro, en las nuevas condiciones, con una nueva tecnología, también con una nueva perspectiva, con nuevas personas, con nuevos actores, con nuevas generaciones. Eso, por supuesto que sí lo tenemos que, o sea, consolidar, ¿no? Y entendiendo también los cambios que han ocurrido, ¿no?
y porque pues este proceso ya ha tenido, pues, tiene ya sus años. Claro. Pero pienso que eh, continuar con la tarea del intercambio y el encuentro y el debate y pues la formación de comunitaria eh, es una manera de asegurar que puedan avanzar estos procesos de cambio, de transformación. Ujú. Yo creo que eso es, querida. Bueno, no puedo hacerte sentir incómodo, pero me gustaría preguntarte o ponerlo aquí en la mesa de análisis. Ahorita retomo, ¿no? Con esta desarticulación que sufrimos a partir del triunfo del 18 de la 4T. Pues antes era muy fácil que pues ibas, se me ocurre, ¿no? Al círculo de estudios y pues ahí juntabas las firmas para esto, aquello, ¿no? Porque había presencia. Al desarticularse, pues esta presencia, que ya después se vino a, digamos, a finiquitar con la pandemia, pero ya estaba, pues ya floja antes. No hizo falta, ahorita con estos temas de que hubo revocación de mandato y todo, ya ves que no se juntaron bien las cantidades que el INE pedía. Entonces, yo creo que sí fue un poco contraproducente, ¿no? Que se perdiera esa frecuencia de asistir, porque pues la gente ahí pues iba y decía, hemos tenido aquí, seguimos teniendo a los compañeros de la disidencia del ESME, ¿no? Entonces, igual voteaban, cada quien pues iba a un círculo de estudio por alguna causa y pues podía ahí sacar algún, por ejemplo, en este caso, firmas, en fin, invitar, convocar. Y bueno, comentabas la mañanera, ¿no? Es importante y esto, pero la mañanera, bueno, la ven algunos en su casa, no cumple la función de la integración social, como finalmente pues le puse al tema, porque esa integración social, tanto como esta vez que se disfrutó ahí un festejo por el triunfo de la 4T, pues muy grato, ¿no? Muy cálido. Entonces, esta función de integrarnos socialmente, de vernos para juntar firmas para tal o cual causa, de volantear, en fin, pues ya se deshizo, ¿no? Porque pues, aunque la mañanera tenga los temas que el presidente quiera dar ahí a conocer, hacen falta los círculos de estudio, la integración social, no solo para pues conocer cualquier tema, ¿verdad? Sino también pues para reforzar algunas causas como el mismo gobierno necesitó, creo, algunas gentes que fueran pues a votar, ¿no? A firmar, en fin. ¿Qué opinas ahí, Fabián? Porque te digo, no te quiero poner incómodo, pero sí, de pronto se me ocurre que podamos comentar esto aquí. ¿Qué te parecería esto que te pregunto de cómo nos sigue haciendo falta la presencia? Porque pues, creo que los círculos de estudio son básicos, esté el gobierno que esté o el triunfo que esté, porque pues finalmente los ciudadanos tenemos que seguir en la tarea, como lo mencionaste, de aprender, de integrarnos, de convocarnos, de solidarizarnos, ¿no? El gobierno pues está ahí arriba y qué bonito, pero los ciudadanos pues tenemos que seguir viendo por nuestras causas, no esperar que nos resuelva tal o cual personaje nuestras particularidades grupales o demás, o simplemente hasta de conocimiento. Creo que es una obligación social, sí, como la que han tenido ustedes, una obligación, un compromiso de apoyar a los que menos sabemos, trayendo los que traen el conocimiento, acercárnoslo, pero también pues para podernos integrar y salir juntos a buscar firmas, hacer un punto de reunión, pues para causas que de pronto tengan que ver con cambios, como dices, en reformas, en propuestas, iniciativas de ley,
en estar físicamente ahí, ¿no? Cabildeando, diría yo. ¿Qué opinas? Sí, bueno, pues es importante, el papel de los círculos es muy importante. Yo no siento que se haya desarticulado la participación. Yo lo que creo es que al llegar un nuevo proyecto de organización y de estructuración, se rearticuló, ¿no? Entonces, ¿cómo se rearticuló? Pienso que una faceta importante fue la manera en cómo se incorporó una parte de la población al partido político. Esa es una. También se incorporó, por ejemplo, a proyectos de gobierno, como pues están los servidores de la nación, en fin, que en gran medida son proyectos que correspondían con la aspiración y la dinámica que tenían muchos grupos en la ciudadanía. También hay expresiones o proyectos de gobierno que incorporaron a estas aspiraciones, como por ejemplo los pilares, ¿no? En donde pues, se ofrecen espacios para la capacitación de la población, para tener acceso a una serie de procesos educativos, de capacitación para el trabajo o incluso de esparcimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de Ixtapalapa, bueno, pues, está toda la formación de estas estructuras, eh, eh, pues yo diría, comunitarias, culturales, educativas, que son las utopías, ¿no? Entonces, que están concentrando, concitando la participación de la población, la atención de necesidades urgentes y sentidas en las comunidades que las rodean. Entonces, bueno, todo esto ha ido, digamos, articulando en parte la movilización, ¿no? Y la participación. ¿No? Entonces, por eso digo, en realidad hubo una rearticulación de todas estas demandas y aspiraciones y necesidades de convivencia y de apoyo, etcétera. Claro, a mí me parece que de todas maneras permanece la necesidad de debatir el curso de las cosas, de intercambiar puntos de vista, información, y más en el momento en el que el proyecto que se viene implementando está recibiendo grandes ataques, ¿no? Es decir, tenemos un poder judicial que noche y día está golpeando los mecanismos a través de los cuales se intenta, por ejemplo, combatir la corrupción o se intenta la impartición de justicia en algunos casos. Sin embargo, el Poder Judicial viene trastocando esta posibilidad, ¿no? Reventando los procesos. Entonces, bueno, estos son aspectos que por ejemplo, en el ámbito institucional, en los programas, por ejemplo, de apoyo a la población, en los pilares, en las utopías y todo eso, es difícil que puedan ser asumidos. Por eso es importante que permanezca el debate en la ciudadanía y el intercambio de información. Claro que está la mañanera, claro que hay medios ahora eh, que están conducidos con una mayor transparencia, eh, con un mayor equilibrio en la información, pero el debate debe continuar, debe pues desarrollarse, debe ser permanente, porque además hay otra cosa que es muy importante. Esto forma parte de la condición ciudadana, ¿no? Es decir, el ciudadano tiene que estar comprometido en el intercambio, en el acceso a la información, estar informado, estar siempre valorando las decisiones que se están tomando, tiene que ser partícipe de esas decisiones y tiene que estar evaluando los alcances y los logros obtenidos. Entonces, todo este proceso
tiene que desarrollarse por parte de la ciudadanía, porque también es un proceso que difícilmente va a poderse o puede ser conducido desde las estructuras administrativas del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tareas que le corresponden a la población, ¿no? Entonces, por ahí había un maestro que decía, ya ven que el presidente López Obrador decía que no, pues, es que tenemos que mover al elefante reumático y todo eso. Y entonces el maestro decía, bueno, es que también hay que mover a la elefanta, ¿no? Es decir, a la ciudadanía, ¿no? Que tiene que involucrarse y que los medios de comunicación y toda una serie de campañas intentan inmovilizarla, ¿no? No, ¿para qué vas? No, pues todos son iguales. No, no es cierto. No, se están robando. Bueno, sí, hay toda una campaña para inmovilizar a la población, impedir que debata, ¿no? Uh-huh. Yo por eso hacía referencia a los medios electrónicos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el WhatsApp eh, y también en el TikTok y también en YouTube. Hay también campañas para desinformar a la población, ¿no? Se inocula algún rumor en el WhatsApp y corre por todos los grupos de WhatsApp y está suscitando la desconfianza, está suscitando el ataque o la difamación de diversos, a veces es de algún personaje o a veces es de alguna decisión, etcétera, ¿no? Acordémonos de la torre del AIFA, que decían que estaba como la torre de Pisa, ¿no? Que la habían construido chueca o que se había inundado dos bocas, o sea, la campaña es así. Entonces, también tiene que haber un permanente debate, una permanente información, un intercambio, y este intercambio tiene que ser en el ámbito de la comunidad que puedan construir la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, pues es yo diría, una dialéctica. Claro. Hay corrientes que intentan que haya una inmovilización, ¿no? Y luego también a veces tenemos actores políticos, pues que parece que ayudan en este sentido, ¿no? Sí. Pero también hay corrientes que están intentando que esto se pueda construir, que haya un avance en esta vida comunitaria, en esta vida de intercambio de información, de debate, de fraternidad, para poder ir haciendo avanzar los proyectos, ¿no? Entonces, es una dialéctica. Y en ese sentido, bueno, pues hay que tomar una postura, pues en favor de la población, porque la población, quien requiere o quien tiene derechos para todo esto, pues somos nosotros, ¿no? Sí. La gente, la ciudadanía, la gente que vive y que todos los días sale a trabajar, sí, sí. Entonces, yo creo que esa, pues es una perspectiva que podemos tener en esta circunstancia, ¿no? Sí. Y también para trascender toda la dinámica que hay pues en los cambios institucionales, en los cambios de gobierno, en los cambios de responsables o de autoridades. Sí. Pues no, pues en ese sentido, la vida comunitaria, el trabajo, por ejemplo, de los círculos, puede ayudar a esclarecer las circunstancias y las consecuencias y los mecanismos a través de los cuales se viene desarrollando este proceso que tiene que darse, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que es un papel como otros, es decir, es una tarea en los círculos junto con otras formas de participar. Están los sindicatos, están las universidades, están muchos otros actores y en conjunto entre todos pues, se puede ir eh, construyendo pues una vida social, una vida institucional más segura, más estable, más responsable, eh, en fin, con un criterio más solidario, con integridad, con ética, etcétera. Entonces, bueno, es una tarea de todos, conjunta, ¿no? Y pues creo que en ese sentido, pues sí, los círculos también tienen que intervenir y participar, ¿no?
Entonces creo, Angélica. Pues yo añadiría también que los círculos de estudio, pues aunque recordemos el PRD, que ahora ya está mal visto o casi desaparecido, y que de ahí salió inclusive el presidente y la próxima presidenta Claudia y pues todos casi, pues pasó por estos círculos de estudio, ¿verdad? O sea, anduvimos ahí tanto los funcionarios como los militantes, en fin. Entonces, los círculos de estudio sí creo que son muy, muy importantes y sobre todo, como bien mencionas, con el tema de la ética, de los principios, porque en los círculos sociales, bueno, uno se reúne de una manera fraterna, de una manera solidaria, de una manera, diría yo, sana. En los partidos políticos, pues vemos las envidias, vemos pues, ¿cómo diríamos? Las prácticas más feas dentro de la gente que asiste a los partidos políticos. Sería un poco como Alibaba y los 40 ladrones. Digo, yo nunca he asistido a una reunión de partidos de derecha, ¿verdad? Pero pues sí, supuestamente en la izquierda veíamos ya antes, ¿verdad? Cuando estábamos en esos momentos que presidieron a lo que tenemos ahora el triunfo, pues ya había estas cizañas, estas envidias, estas malas prácticas sociales, ¿no? Y en los círculos de estudio no, y pues los sindicatos, bueno, a lo mejor son diferentes, pero en los partidos políticos y la gente que se reunía para estos fines, pues sí, se ven cosas medio feitas. En cambio, en los círculos de estudios creo que es donde asistía la mayor parte de la sociedad más sana, aunque también había gente pues de partidos políticos, pero gente que iba pues por el afán de aprender, de convivir, de compartir, de solidarizarse. Entonces, sí creo que es la parte sana de la sociedad la que pues asiste a los grupos círculo de estudio, por eso es tan importante su función, ¿no? Porque de ahí pues nace una buena praxis humana, diría yo. Y pues creo que es una labor muy importante volvernos a integrar como sociedad en estos círculos, aunque exista lo virtual, creo que no puede suplantar jamás pues a la calidez, a la fraternidad de estar presentes, de compartir, de acompañarse inclusive, ¿no? Al transporte, o sea, de cualquier cosa. Y es básico. Y la labor que han hecho aquí los compañeros de Brújula Metropolitana, no vuelvo a referirme a Laura Nava, que no está ahorita con nosotros, y Fabián Zavala, pues es muy importante porque finalmente creo que pusieron muchísimo para esta transformación, más que los mismos políticos, porque pues ellos son ciudadanos y son gente que sigue, como dice Juan Gabriel, en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no? En la misma ciudad, algo así va. Entonces, creo que esto es, digamos, algo bonito, conocer gente que tiene una labor solidaria, social, de acercar a otros, pues totalmente información, solidaridad, comunicación, en fin, y que aún que ahorita estamos nuevamente, yo pensaría, volviendo a acostumbrarnos a asistir a pesar de las redes sociales, pues es lo que debe prevalecer siempre en la sociedad, este tipo de actividades sociales, de actividades sanas que nos tienen pues inmersos en cultura, en educación, en todo, ¿no? Lo que el ser humano debe de cultivar. Entonces, me encanta pues siempre tener el trato, el haber estado pues en sesiones con ellos, bueno, de haber estado viendo lo que llevan ellos de temas y todo, porque es bonito, es como pues para volver a creer en la humanidad, ¿no? Porque luego con los políticos, que sí he estado, uy,
pues dices, ¿para dónde me hago, no? Para que no me den hasta con la cubeta. Entonces sí, agradezco infinito que haya gente como ellos, que está siempre buscando formar al ciudadano, cualquiera, ¿no? Un joven, una ama de casa, cualquier persona siempre recibida, siempre atendida y sobre todo siempre, pues, aceptándole si escribe, si lleva algo, o sea, esa apertura. En mismo Morena, ahorita recién escuché, pues, con esto de el triunfo, perdón, de Clara, de todo, como en mismo Morena, con los estatutos, pues dentro de este partido ideal, podríamos pensar, ¿verdad?, que sería el partido ideal de transformación, porque se criticó todo lo que existía antes de Morena en sus prácticas al interior partidista. Entonces, pues en mismo Morena no hay, por los estatutos, digamos, permiso, ¿no?, de poder criticar, de poder estar como en grupos. Entonces digo, bueno, para mi gusto, a ver aquí qué opina Fabián, pues esto está como que en contra de la democracia, del derecho, ¿no? Porque cómo vamos a estar en un partido de izquierda si nos prohíben los estatutos tener esa crítica o algo, ¿no? O sea, calladito se ve uno bonito. Por eso está el de la Comisión Nacional de Honor y Justicia. Entonces, bueno, yo tengo muchas críticas al respecto, ¿verdad? Y creo que esto de los círculos de estudio, gente que se dedica a esto, pues realmente es un ejemplo, porque no era un partido, pero teníamos nuestras reuniones, pues para aprender, para convivir, para solidarizarse en marchas, o sea, para muchas cosas, un poco como la función de un partido casi político sin serlo, pero con la efectividad de integrar a la sociedad, de salir juntos, ¿no? Porque en los partidos, pues prácticamente van los que básicamente se les da pues un recurso económico. Acá pues la gente asiste por voluntad, por sentirse cómodo, y eso es lo que tendría que ser un partido político de izquierda, ¿no? Una semejanza, pensaría yo, de la integración que genera un círculo de estudio ciudadano, como son los que ahorita tenemos aquí a Fabián de Brújula Metropolitana, pero pues hay otros, como dice él, y esos sí son ejemplos de gente que pues va diría yo, convicción, ¿no? Convicción de participar, por solidaridad. Entonces eso sí es importante. Yo creo que los partidos políticos deberían haber sido hechos a la semejanza, ¿no?, de los círculos de estudio y no por otros fines que no solo te quitan el derecho a lo mejor hasta de criticar o de estar, bueno, allá, que de todas maneras están, ¿no? Están divididos, son para mi gusto lo mismo que se veía en el PRD y se criticaba, pues está prevaleciendo porque es la misma gente. Ahora están en Morena. Pero en los círculos de estudio no, era todo más fraterno, más bonito, igual a las marchas, a lo que sea, firmas, lo que sea, se generó pues o se tiene su raíz en los círculos de estudio. ¿Qué opinas, Fabián, de esto que comento? Porque sí, digo, pues, ¿qué te puedo decir a ti que eres el que ha manejado esto con Laura, de ver a la gente, a la sociedad, cómo se comporta en estos espacios, en esta solidaridad, que para mi gusto son ejemplares, los admiro mucho, pero ¿tú qué opinas? Bueno, pues es toda una, gracias, Angélica, es toda una discusión que viene dándose y que está desarrollándose, está, en mi opinión, madurando. Bueno, primero déjame decirte que no, en Morena lo que establecen los estatutos es que no puede haber corrientes, ¿no? Y corrientes políticas, ¿no? Este, Corrientes
De ser humano uno corriente, sí. Pero Bueno, sí, porque somos los corrientes, ¿no? Pero no corrientes políticas. sí, sí. Eso es lo que se censura. No que no pueda haber debate, pues sí. Eh, Ese es en parte. De hecho, creo que tenemos que interpretar el momento actual. Yo diría que a raíz de que llega el gobierno del presidente López Obrador, se comienza a desarrollar una transformación en el país. Morena es el vehículo a través del cual puede lograrse el triunfo electoral, pero no olvidemos que Morena está planteado como un partido plural y en el que no puede haber corrientes, pero esto nos habla en realidad de un frente, ¿no? En donde hay personas que provienen de corrientes, pues, conservadoras, y hay grupos que provienen de la izquierda y otros que provienen de antiguos partidos y otros de grupos, en fin, es una amplia diversidad, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido vivimos un momento excepcional porque es el momento en donde tienen lugar los cambios y aquí es que es toda una discusión. No quiero yo ahondar mucho para no quitar el tiempo, pero tenemos que considerar el hecho de que vivimos una transición. Eso significa que estamos intentando dejar atrás a un régimen que fue un régimen autoritario, todavía lo es, un régimen autoritario, en mi opinión, un régimen criminal, eh, y que ha mantenido todavía una serie de tentáculos dentro de todo este proceso, ¿no? Entonces, estamos buscando, digamos que colectivamente, esta transformación para dejarlo atrás, para ir cortando las amarras que lo detienen todavía, ¿no? Pero todavía ese proceso no concluye. Okay. Entonces, todavía faltan una serie de elementos para poder ir desmontando lo que queda de este régimen que todavía es mucho, ¿no? Todavía hay un gran poder, ¿no? Y todavía tenemos, por ejemplo, empresarios amenazando a, a la presidencia o medios de comunicación creando campañas que distorsionan y difaman y ponen en entredicho eh, no solo los logros, sino los programas, la aplicación de estos cambios, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos simplemente uno de los poderes de la Unión, está secuestrado y está, digamos que, saboteando los procesos de cambio y sobre todo saboteando una cosa que es crucial, que tiene una gran importancia, está saboteando la impartición de justicia. Entonces, bueno, pues son los aspectos que están pendientes, ¿no? Tenemos también un proceso electoral o procesos electorales en donde todavía algunos cúpulas tienen los medios para ir a través de la representación proporcional, ir colocando a sus alfiles y para que continúen ellos, Claro. que no han sido electos, tomando decisiones que son importantes para la vida del país, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues todavía estamos en este proceso de transformación y todavía faltan muchos aspectos para remontar a ese régimen autoritario, porque ese régimen autoritario pues, es el que nos dejó a los desaparecidos, el que nos dejó a la crisis forense que vivimos, ¿no? A una serie de elementos que, que son herencia de todo, además de otros aspectos materiales como el Fubaproa, como el deterioro.
son terribles los saldos de este régimen, el deterioro de la salud de generaciones. O sea, México es un país en donde hubo un momento en que la mitad de la población tenía o tiene diabetes, ¿no? La mitad de la población, ¿no? Es decir, la condición de salud está colapsada. Y además no había servicios médicos, porque todos se los robaron. Y cualquiera que ha ido a los servicios médicos en los últimos, iba hace 6 años, 8 años, lo sabe, ¿no? Eh, y otros aspectos como la educación, como el desarrollo propio del país, la industria, no se digan los niveles salariales, en fin, toda esa herencia, pues hay que irla remontando y estamos en este trance. Ahora, todavía, digamos que hablábamos de cómo tú hablabas acerca de que hay una diferencia entre los partidos y los círculos. Sí, esto de los círculos tendrían que hacerlo los partidos. Sí, yo diría sí, efectivamente, si existieran, ¿no? ¿Por qué? Porque la herencia que recibimos de este régimen autoritario también es un grupo de partidos eh, cooptados. Digo, están las pruebas fehacientes de cómo le pagaban dinero a los representantes populares para que ellos votaran. Está la prueba fehaciente que señala el presidente López Obrador cuando dice, pues es que Carstens eh, presentaba su propuesta de presupuesto y era votada por unanimidad en el Congreso, ¿no? Claro, pues ya habían repasado a todos los representantes populares con una cantidad de billetes, ¿no? Entonces teníamos a un poder legislativo cooptado, ¿no? Y teníamos también a presidentes dedicados a hacer negocio, ¿no? Ahí tenemos bueno, a Calderón, tenemos a Peña Nieto. Yo recuerdo un caso, bueno, no me quiero extender, pero son ejemplos. Un caso en donde una vez en Argentina Cristina Kirchner eh, tomó la resolución de nacionalizar una empresa que era filial de Iberdrola en Argentina. Bueno, al día siguiente el presidente Calderón empezó a cuestionar la decisión que había tomado la presidenta de Argentina, ¿no? Y hacer bueno, pues eh, a censurar esta decisión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estaban todos él involucrado con estos intereses, a esos intereses respondía, ¿no? Y esta era la presidencia que teníamos, ¿no? En el caso de él, en el caso de Fox, en el caso de Peña Nieto, en el caso de Cedillo y no se diga de Salinas. Entonces, esta es la herencia y esto es lo que estamos tratando de dejar atrás. Ahora, en el ámbito de lo que comentabas de los partidos, sí, una de las cosas que está también transformándose es pues la participación pues política, ¿no? Entonces, todavía, tú hablabas acerca del contraste, por ejemplo, en los círculos y los partidos. Yo te diría, bueno, un aspecto que en los círculos se busca y se ha buscado, a mi parecer, siempre cuidar, es que los círculos no se conviertan en una tribu, ¿no? Y que tampoco se conviertan en un negocio, ¿no? Pero estos riesgos, estas dificultades, estas dinámicas, son en gran medida también los riesgos que se viven en un partido político, ¿no? No es que unos sean mejores que otros, no, pues es que en gran medida estamos también en ese tránsito en donde necesitamos ir construyendo una participación política que no sea una moneda de cambio, ¿no? Entonces, los partidos y en Morena, pues también, este proceso también está presente. Es decir, hay una corriente que dice, bueno, vamos a tenernos a una postura ética, y hay otra corriente que dice, no, cabrón, yo lo que quiero es mi hueso, yo lo que quiero es mi senaduría, y a mí me vale. Bueno, pues esta dinámica también está ahí, y en ese proceso de construcción
de una participación ética, una participación política basada en la ética. Claro. El presidente López Obrador habla siempre del imperativo ético de la política. Entonces, bueno, pues esa es la parte que hay que ir construyendo también. Y en gran medida, creo que algunos hechos que vienen ocurriendo hoy también nos están hablando de esto, ¿no? Es decir, creo que poco a poco se viene avanzando, pero todavía tenemos una serie de tentáculos del régimen autoritario que están ahí y que están presionando y están condicionando algunos procesos, algunas dinámicas. Digo, cada vez que habla Ricardo Salinas, yo digo, no, pues ahí están, ¿no? Sí, no, pues eso creo. Sí, tienes razón. Yo también pensaría que no solamente son unos tentáculos así como mm, que no, que están ahí, ¿no? ¿No? O sea, los tentáculos luego los tienen algunos personajes, seres humanos, allá adentro, Sí. y como que está canijo luego porque pues se mueven de una camiseta partidista, la que te guste, azul, roja, amarilla, se la ponen guinda y bueno, son los mismos, por eso es que se siguen replicando muchas prácticas nefastas dentro de muchos personajes, porque los tentáculos ahí los traen adentro, ¿no? Uh-huh. Esa parte enquistada de pues la mala práctica humana, diría yo, de mucha gente. Pues sí, sería idóneo que estuviéramos en partidos políticos, así que acudiéramos a hacer política, a ser políticos de una manera, pues convicción, principios, ética que nos llevara ahí, ideales y no por intereses nada más de cuánto nos van a pagar o qué nos van a dar de puestos y de privilegios y demás, ¿no? Por eso luego vemos también que, bueno, algunos presidentes, ¿no? De partidos se van quedando ahí, pues eternamente, porque pues también luego, pues los privilegios obviamente no los quieren compartir, son como vitalicios, ¿no? Pero bueno, y bueno, saben a qué me refiero, ¿no? Partidos de izquierda por ahí. Bueno, pues no sé, Fabián, si tú, aparte de que yo tengo ahí mis pretensiones de decir una u otra cosa, si tú nos quieras aportar algo de tu interés, de tu experiencia con esto de los círculos de estudio, para dónde van, para dónde está la visión de Brújula Metropolitana como círculo de estudio, pues no solo en el presente, ¿no? Sino a futuro. ¿Se ven ustedes, Laura y tú, como que han cumplido con esta idea, esta intención que se, a lo mejor que se pusieron enfrente como objetivo? ¿Qué tan satisfechos se sienten? ¿Van a seguir siempre? ¿Deben mejorarse algunas cosas? ¿Qué me comentas, por favor, Fabián, y lo que tú quieras también decir? Sí, gracias, Angélica. Bueno, yo insisto en el hecho de que en la postura que da pie al desarrollo de los círculos era una visión acerca de los riesgos que vivía la sociedad mexicana, ¿no? Y entonces esto obligaba, comprometía, más allá de cualquier circunstancia material, a la participación, y creo que esta fue la lógica en los círculos de estudio, ¿no? Esta, pues este compromiso para intervenir y coadyuvar con algo para que pudiera construirse un cambio, una alternativa y llevarse a cabo esta alternativa. ¿Esta alternativa en qué consiste? En, digamos que tratando de puntualizar el punto, es necesario que los derechos de las personas sean reconocidos, ¿no? Ese es un aspecto
que es crucial. Y en gran medida todo el movimiento, toda la transformación de los círculos y de muchas corrientes, todo eso, iban o estaban centrados en eso, de manera subyacente, si se quiere, de manera implícita, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que importaba era trabajar y colaborar y formar parte de este movimiento para la defensa de los derechos, frente a una dinámica neoliberal. ¿Pero en qué consiste la dinámica neoliberal? En el aislamiento y en el desarrollo del individualismo, en el egoísmo, en la competencia, ¿no? Que si lo bajamos a la vida ciudadana, se convierte en la imposibilidad de cooperar, en la imposibilidad de construir una comunidad, en la vulnerabilidad de la población. Frente a un problema, las personas quedaban totalmente vulnerables, inermes, y entonces eran arrasadas por la dinámica de los intereses económicos que pues acababan con ellos, ¿no? Eh, en sus intereses, en sus posiciones, etcétera. Imagínate una persona que tiene la presión de una corporación porque le quieren quitar su casa o porque no le quieren pagar su salario y va al Poder Judicial y mete una denuncia. ¿Y qué pasaba? Pues que el Poder Judicial está comprado y entonces esa persona nunca iba a alcanzar la impartición de justicia ni la defensa de sus derechos. Entonces, bueno, en contraste o era una confrontación con esta idea individualista de la competencia que venía destruyendo todo, ¿no? Es decir, no solamente destruía la economía, no solamente destruía a los partidos políticos, no, destruía la salud, destruía la educación, destruía la convivencia, es decir, eh, la vida, la gente ya no podía salir a la calle. ¿Por qué? Porque las pandillas estaban ahí o porque, en fin, todo esto, ¿no? Digo, llegamos al extremo de que el secretario de Seguridad Pública, pues era el que trabajaba para las mafias, ¿no? Es decir, era un, bueno, se ha dicho, era un narcoestado, ¿no? Y este narcoestado, pues cómo avanza, cómo se posiciona, sometiendo a la población, ¿no? No hablemos ya de derechos, pues, sometiendo y destruyendo su vida, ¿no? Entonces, esta era la dinámica, por eso la posición del movimiento en general era una postura de construcción ética, ¿no? Una, pues sí, una construcción y una mística que pudiera considerar la importancia de defender los derechos, de ir construyendo una comunidad para que la población o los vecinos o todos pudiéramos estar juntos, compartir nuestras preocupaciones, nuestros medios, nuestras necesidades, para buscar formas de irlas atendiendo, resolviendo y además informándonos y esclareciendo lo que venía ocurriendo para poder tomar decisiones acertadas, para pedir la solidaridad, para apoyarnos, en fin. Esta era la lógica y todo esto implicaba partir de un, o implica partir de una postura ética, ¿no? De una postura basada en la importancia de que pueda preservarse una comunidad y pueda apoyarse y desarrollarse. Entonces, esto forma parte de lo que tenemos que continuar construyendo. Yo pienso que viene avanzando en muchos aspectos, institucionalmente también ha venido creciendo, avanzando, pero aún a mí me parece, personalmente lo digo, los riesgos son importantes, ¿no? Entonces, por eso es importante que continúe la dinámica pues, de los círculos de estudio como el nuestro, pero también de general de la sociedad, de nuevas generaciones, porque quienes también han recibido el embate de la comunicación para distorsionar su comprensión de la realidad, pues son las generaciones que nos suceden, ¿no? Posteriores a las nuestras, ¿no? Porque fueron las que más
recibieron la influencia de los medios de comunicación y ahora de una serie de intereses que están controlando la vida en Internet, ¿no? Entonces, bueno, creo que finalmente es una tarea que nunca va a acabar. Van a continuar, como decíamos al principio, la formación de círculos para reunirse, para conocer, intercambiar, debatir y construir una idea de nuestra realidad. Y esto va a continuar. Pienso que en el caso de nosotros y de muchos otros compañeros de círculos, eh, ha habido, creo que hay un balance positivo, ¿no? No considero que los círculos hayan sido una parte determinante de los cambios. No, no, esto es demasiado, es inmenso como para pretender eso, este proceso, este fenómeno, este cambio es inmenso, ¿no? Pero bueno, pues ha sido una contribución que ha pues ayudado a que avancen estos cambios y sobre todo, pues en el caso de nosotros, es decir, pues nos ha ayudado a todos los que nos conocemos y nos acercamos y compartimos, nos ha ayudado también a tener más o menos claro el momento en el que estamos viviendo y también más o menos claros los objetivos y el sentido de la participación, ¿no? Y las prioridades en esto. Y en eso también creo que hemos venido ganando, ¿no? Y creo que también eso es muy importante, ¿no? Angélica. Pues muchas gracias, Fabián. Entonces, pues yo creo que ya medio desahogamos aquí nuestra mesa. Pues agradeciendo a todas, a todos que nos de pronto hayan estado ahorita, pero que nos puedan ver en repeticiones, que lo puedan compartir, que puedan pues participar, ¿no? En estos círculos de estudio, aunque sea presencialmente, sería más importante físicamente, pero dije presencialmente y físicamente es lo mismo, ¿verdad? Perdón, creo. Pero pues siempre que las redes podamos nosotros también utilizarlas pues para mejorar nuestra comunicación, no para aislarnos, sino para abonarnos, yo pensaría, ¿no? En esta integración social. Pues Fabián, yo quiero agradecerte aquí muchísimo que hayas podido asistir. Creo que posteriormente haremos a lo mejor más adelante otra para poder ahondar en algún tema ahora que avancen estas situaciones de Palestina y demás, que nos pudiéramos reunir aquí como para hacer unos recuentos ahí de las actividades sociales, como las ven pues desde los que originan luego las convocatorias y la presencia de la gente en las calles también, que es muy importante. ¿Gustas comentar algo más, Fabián, para cerrar? Sí, pues esencialmente pues agradecerte, Angélica, que nos hayas permitido participar en este proyecto de las tertulias y bueno, pues comentar que es importante que todo este trabajo continúe, se preserve y se lleve adelante como pues, tradicionalmente se ha hecho en nuestra sociedad y que, porque estos procesos, por supuesto, que han tenido un impacto significativo en la población y esto va ayudando a moldear la manera como convivimos, como nos encontramos y cómo somos, cosa que es un hecho sumamente importante, ¿no? Lo ha sido y lo sigue siendo, entonces qué bueno que continúe el proyecto de las tertulias y que cotidianamente se venga presentando para sumarse a todo este proceso, que es un proceso de debate público, una discusión en el ámbito público, cosa que también es una novedad en esta época, ¿no? La posibilidad de encontrar puntos de vista distintos que nos permiten contrastar posturas, desde posturas empresariales hasta posturas institucionales,
hasta posturas de la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, esto lo que hace es enriquecer sustancialmente todo este proceso. Y muchas gracias, Angélica. Pues nuevamente gracias a ti, Fabián Zavala, con nosotros esta tarde. Y pues aquí estamos nuevamente recordándoles, se pueden suscribir al canal de SIC Tertulias en YouTube. El día 10 de este mes, que hace 4 días, pues cumplimos 3 meses en este canal, en esta labor. Y pues esperamos pues sus suscripciones que sí han avanzado, ya estamos llegando a los 150. Para mucha gente será poquito, pero para nosotros que estamos ahí suplicando diario y a cada rato por una suscripción, pues es mucho, vamos avanzando. Entonces, pues nuevamente recordarles que agradecemos el espacio de Casa Iturriaga que nos brinda los martes aquí. Y pues dentro de 8 días, el martes 21 de noviembre, pues vamos a tener la continuación de estos temas de energía con la energía nuclear, que nos viene pues un maestro, un doctor en ciencias del Instituto de Investigación Nuclear a abordar el tema para explicarnos más a fondo. Y pues recordarles que seguimos ahí en la idea de los otros proyectos de formación política y esto que por espacio, horario y demás, pues no se ha podido todavía iniciar, pero ahí sí esperamos pues que puedan venir para que pueda dárseles constancia de participación que estamos buscando que se les dé. Probablemente sería por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ojalá que se animen pues a salir de casita, aunque vienen los fríos, pues ahí abrigarse, y aquí lo que importa es el calor humano que nos abrigue para poder estar presencialmente. Gracias, Fabián. Mi nombre es Angélica La Cruz y pues gracias, Fabián. Un abrazo a Laura Nava que espero nos vea y nos diga estuvo mal, estuvo bien, a ver qué opina la experta. Y por favor, Fabián, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, muchas gracias a ustedes, Angélica, muy amable. Buenas tardes a todas, a todos y nos vemos el próximo martes.